Hablar de El Chavo del Ocho es sumergirse en un mundo de nostalgia, risas y momentos memorables que han quedado en la historia de la televisión. Entre todas las situaciones cómicas que surgieron en la famosa vecindad, hay un episodio que destacó por su creatividad y por la forma en que llevó la comedia física al siguiente nivel: las clases de boxeo de Don Ramón y El Chavo. Aquel capítulo, que se transmitió en los años 70, se convirtió en uno de los más recordados por la audiencia, no solo por las escenas hilarantes que protagonizaron Don Ramón y El Chavo, sino también por los momentos de improvisación y los mensajes ocultos que algunos fanáticos han analizado a lo largo de los años. Pero, ¿qué hubo realmente detrás de este episodio? ¿Por qué se incluyó el boxeo en la vecindad? ¿Fue solo una excusa para generar risas o había una intención más allá de la comedia? Acompáñame en este extenso análisis donde exploraremos la historia del capítulo, los momentos más graciosos, la relación entre Don Ramón y El Chavo en esa escena, y los detalles poco conocidos que surgieron detrás de cámaras. Todo inicia con El Chavo del Ocho, como siempre, caminando por la vecindad con su clásica inocencia y curiosidad por el mundo que lo rodea. De pronto, se topa con Kiko y la Chilindrina, quienes están discutiendo sobre quién es más fuerte. En un intento por demostrar su valentía, Kiko empieza a fanfarronear diciendo que él es el más fuerte de la vecindad porque su mamá, Doña Florinda, le ha enseñado a boxear. El Chavo, fiel a su estilo, no quiere quedarse atrás y asegura que él también sabe pelear. Sin embargo, en su intento por demostrarlo, termina golpeándose a sí mismo de manera torpe, lo que desata la risa de los niños. Aquí es cuando la Chilindrina tiene una idea brillante. Si el Chavo quiere aprender a pelear de verdad, debe tomar clases de box con su padre, Don Ramón. Don Ramón es un hombre pacífico, flacucho y temeroso de los golpes. Sin embargo, la Chilindrina le dice que si entrena a El Chavo, podrá convertirlo en un gran boxeador y así podrán ganar algo de dinero. Don Ramón, que siempre anda en busca de una oportunidad para salir adelante sin mucho esfuerzo, acepta la idea. Lo que nadie se imagina es que este entrenamiento traerá consigo una serie de situaciones absurdas y divertidas que convertirán la vecindad en un ring de boxeo lleno de caos. Desde el momento en que Don Ramón acepta entrenar a El Chavo, las risas están aseguradas. A continuación, recordamos algunos de los momentos más graciosos del episodio. 1. El primer calentamiento. Don Ramón le pide a El Chavo que haga algunos movimientos para calentar. Como El Chavo no tiene idea de qué hacer, empieza a mover los brazos de forma exagerada, imitando a un pájaro que intenta volar. 2. El equipo de boxeo improvisado. La Chilindrina, siempre ingeniosa, le coloca a El Chavo unos guantes de cocina en lugar de guantes de boxeo, y un casco hecho con una olla de su casa. 3. El Chavo golpeando sin querer a Don Ramón. Durante el entrenamiento, Don Ramón intenta explicarle a El Chavo cómo lanzar un golpe correctamente, pero en un descuido, El Chavo le da un puñetazo en la cara sin querer. 4. La llegada de Doña Florinda. Justo cuando Don Ramón está tratando de explicarle a El Chavo cómo moverse en el ring, aparece Doña Florinda. Kiko le cuenta que Don Ramón está enseñando a pelear, lo que hace que ella se enfurezca y le dé una bofetada a Don Ramón, diciéndole: ¡qué bruto, póngase a trabajar! 5. La gran pelea contra Kiko. Para demostrar lo que ha aprendido, El Chavo reta a Kiko a un combate de box. Kiko, aunque al principio parece confiado, empieza a asustarse cuando ve la determinación de El Chavo. La pelea dura apenas unos segundos, pues Kiko termina huyendo del miedo. Antes de recibir un golpe. 6. El remate final. Como siempre, El Chavo termina con un golpe inesperado que lo deja aturdido, demostrando que el boxeo no es lo suyo. Más allá de las risas, este episodio tiene algunos datos interesantes que pocos conocen. Inspiración en el boxeo real. Chespirito era un amante del boxeo y en varias ocasiones incluyó referencias a este deporte en sus programas. Improvisación en el set. Muchas de las caídas y golpes cómicos no estaban completamente ensayados, lo que generaba reacciones genuinas de risa entre los actores. Un mensaje oculto. Aunque parece solo un episodio de comedia, algunos fanáticos han interpretado que este capítulo tenía un mensaje sobre la violencia y cómo los niños muchas veces la ven como un juego sin entender sus consecuencias. Hay varias razones por las que este episodio se hizo tan popular y significativo. 1. Mostrar la inocencia de los niños. Los niños de la vecindad, en su intento por ser fuertes y valientes, terminan exagerando y convirtiendo una simple competencia en un gran evento. 2. Resaltar la relación entre Don Ramón y El Chavo. Este episodio es una prueba más de la dinámica entre ellos. Don Ramón, a pesar de su mal genio, siempre tenía un cariño especial por El Chavo, y aunque aceptó entrenarlo por dinero, lo hacía con buena intención. 3. Explotar la comedia física. El Chavo del Ocho es famoso por su humor basado en golpes accidentales y situaciones absurdas.
Incluir el boxeo fue una excusa perfecta para generar escenas de comedia física. El episodio de las clases de box en la vecindad es una de las joyas de El Chavo del Ocho. Con una mezcla perfecta de humor, inocencia y situaciones absurdas, nos regaló escenas inolvidables que aún hoy nos sacan una sonrisa. A través de Don Ramón, El Chavo y el resto de los personajes, este capítulo nos recordó que la fuerza no siempre está en los músculos, sino en el ingenio y la astucia. Y aunque El Chavo nunca se convirtió en un gran boxeador, sin duda ganó el cariño del público con sus ocurrencias y torpezas. Así que, si alguna vez te encuentras en una situación en la que necesitas aprender a pelear, recuerda que, al menos en la vecindad, lo más importante no era ganar la pelea, sino hacernos reír. El episodio donde Don Ramón intenta enseñar a El Chavo a boxear se ha convertido en uno de los más recordados de El Chavo del Ocho. Sin embargo, más allá de las escenas icónicas y los golpes accidentales, este capítulo nos dejó una gran cantidad de detalles que merecen ser analizados con más profundidad. ¿Qué más pasó en este episodio? ¿Cómo reaccionaron los otros personajes de la vecindad? ¿Cuáles fueron los errores de grabación y los momentos detrás de cámaras que lo hicieron aún más especial? Acompáñame en esta segunda parte donde exploraremos con más detalle todo lo que ocurrió en este inolvidable episodio. Si hay algo que caracteriza a la vecindad del Chavo, es que nunca falta el chisme. Cuando la noticia de las clases de box comenzó a correr, todos los personajes reaccionaron de manera distinta. Doña Clotilde, la bruja del 71, al enterarse de que Don Ramón estaba entrenando a El Chavo, Doña Clotilde no pudo evitar acercarse para vigilar a su amado. Como siempre, intentó coquetear con él, ofreciéndole un ungüento casero para aliviar cualquier golpe. Pero en su entusiasmo, terminó derramándoselo en la cabeza, dejando a Don Ramón con un olor extraño por el resto del episodio. El señor Barriga. Justo cuando Don Ramón estaba en plena demostración de técnica, apareció el dueño de la vecindad para cobrar la renta. Como era de esperarse, Don Ramón intentó evadirlo, asegurando que estaba demasiado ocupado entrenando a un futuro campeón. Pero su suerte no fue la mejor, pues el Chavo, sin querer, le dio un golpe al señor Barriga al girar para imitar a un boxeador. Ñoño. Al ver que su padre había sido atacado, Ñoño intentó intervenir en la escena. Con su característica inocencia, desafió a El Chavo a una pelea, asegurando que él sí sabía boxear. Sin embargo, cuando el Chavo le hizo frente, Ñoño entró en pánico y se escondió detrás de su papá. Uno de los detalles más graciosos de este episodio es cómo Don Ramón vio una oportunidad de negocio en la situación. Aunque en un principio aceptó entrenar a El Chavo solo para entretenerse, pronto se dio cuenta de que podría sacarle provecho. Creación de un gimnasio en la vecindad. En un intento por atraer más clientes, Don Ramón improvisó un cartel en una hoja de papel que decía: Gran gimnasio de boxeo, aprenda a defenderse como un profesional, primera clase gratis, segunda a precio especial. Intento de convencer a Kiko. Sabía que doña Florinda jamás le pagaría un centavo, pero igual intentó convencer a Kiko de tomar clases de boxeo. Kiko, asustado, le respondió: mi mamá dice que los golpes no son de gente decente. Cobrando por las apuestas. Cuando Kiko y el Chavo empezaron a pelear, de manera amistosa, Don Ramón intentó cobrarle a la Chilindrina y a Ñoño por hacer apuestas sobre quién ganaría. Sin embargo, como siempre, sus planes fracasaron. Luego de todo el entrenamiento, llegó el momento decisivo. El Chavo retó a Kiko a un combate para demostrar que realmente había aprendido a boxear. Los preparativos para la pelea fueron dignos de un gran evento. La Chilindrina se encargó de ser la anunciadora. Con una cuchara de cocina como micrófono, presentó a los boxeadores con gran entusiasmo. Doña Florinda apareció con una bata roja para Kiko. Como si fuera un campeón de peso completo, Doña Florinda vistió a su hijo con una bata de seda roja y le dio un beso en la mejilla para desearle suerte. El Chavo, por su parte, llegó con un trapo en la cabeza y guantes de lana. Su vestimenta improvisada hizo reír a toda la vecindad. Cuando sonó la campana, bueno, realmente fue un sartén que golpeó la Chilindrina. La pelea comenzó. Lo curioso fue que la pelea nunca llegó a desarrollarse realmente. Kiko, al ver que el Chavo se acercaba con los puños arriba, entró en pánico y comenzó a correr por toda la vecindad. El Chavo, que nunca ha sido muy hábil con la coordinación, terminó cayéndose antes de lanzar un solo golpe. Al final, la pelea terminó cuando Kiko se tropezó con una cubeta y cayó de espaldas, declarando a El Chavo como el ganador. Por supuesto, doña Florinda no tomó esto nada bien y le dio su clásico golpe a Don Ramón. Como en todos los episodios de El Chavo del Ocho, hubo errores de grabación y situaciones detrás de cámaras que hicieron que la producción fuera aún más especial. Golpes accidentales. Aunque la mayoría de los golpes eran coreografiados, en una de las escenas,
Carlos Villagrán, Kiko, realmente tropezó y cayó al suelo de manera inesperada. Chespirito decidió dejar la escena porque se veía natural y aumentaba la comicidad del episodio. Risas en el set. En varias tomas, Ramón Valdés, Don Ramón, tuvo que repetir escenas porque no podía contener la risa ante las ocurrencias de Roberto Gómez Bolaños, el Chavo. Censura en algunos países. Aunque parezca increíble, en algunos países este episodio tuvo problemas porque se interpretó que promovía la violencia infantil. Sin embargo, el contexto era completamente cómico y nunca tuvo la intención de incentivar la agresión. Este episodio dejó una huella en la cultura popular y sigue siendo recordado por varias generaciones. Referencias en otros programas, series de comedia y programas de televisión han hecho parodias o referencias a la escena de boxeo entre Don Ramón y el Chavo. Merchandising. En algunos países, se han vendido camisetas con imágenes de El Chavo con guantes de boxeo, haciendo referencia a este episodio. Memes y videos en redes sociales. Con el auge del Internet, las escenas de este capítulo se han vuelto virales en forma de memes y videos graciosos. Las clases de box en la vecindad del Chavo del Ocho fueron más que un simple episodio de comedia. Representaron la esencia misma de lo que hacía a este programa tan especial. Situaciones cotidianas transformadas en momentos de humor puro, personajes entrañables con interacciones auténticas y un mensaje que, aunque disfrazado de comedia, invitaba a la reflexión. A través de los golpes accidentales, las risas y los malentendidos, este episodio nos recordó que la verdadera fuerza no está en los puños, sino en la capacidad de reírse de uno mismo y disfrutar la vida con un poco de humor. Y aunque el Chavo nunca se convirtió en un gran boxeador, sí se ganó el título de campeón en nuestros corazones.